la sesión, ¿sí? Así que desde este momento empiezo a grabar y quienes ya han pagado el certificado o piensan pagarlo, por favor, yo soy Natalie Cancino, aparezco como la organizadora de la sesión, me mandan un mensajito interno para dejar constancia de su asistencia, para después poder mandarles el documento. ¿Sí? Bien, Patti, ¿Vale? no te veo. Sí, me tienes que ver y oír, que me des Ahora te silenciado. veo y te oigo, perfecto. Perfecto. Te dejo a ti entonces. Vale, has puesto el listón alto. A ver. Bueno, vamos a empezar con este curso. Lo primero, vamos a ver el curso en varias partes. Primero vamos a empezar con unas cuantas definiciones, que es bastante básico, y luego vamos a hacer un recorrido cronológico. Es decir, vamos a empezar con cómo se construye el discurso en la antigüedad hasta cómo se construye hoy mismo. Lo que hemos dicho antes, los últimos 20 minutos, media hora, intentaré ajustarme el tiempo para que pueda haber preguntas, comentarios. Afortunadamente no podéis tirarme tomates porque esto es online, así que de esa me libro. Vamos a empezar con precisamente las definiciones, porque estamos en un curso sobre la representación de la mujer, pero igual deberíamos aclarar qué es ser mujer, que parece algo muy básico porque lo tenemos muy naturalizado. Si nos preguntan, en cambio, no es tan fácil realmente llegar a esa definición. Y además es una definición que varía a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Hay sociedades que no tienen solo dos géneros. Hay sociedades en las que las mujeres ancianas pasan a salir de la categoría de mujer. En la antigüedad se discute qué es ser una mujer. Mujeres y hombres son especies distintas, son lo mismo que es ser una mujer. Con lo cual se va construyendo un discurso. Y un discurso que no tiene algo que sea prediscursivo, neutro y aséptico. Es precisamente el discurso lo que va a crear las categorías. Lo que pasa es que lo tenemos tan naturalizado que hay que tener mucho ojo para ver qué moto nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Eso además tiene que, como consecuencia que estamos continuamente viendo quién es mujer y cómo se es mujer. Por ejemplo, hay un epigrama de Marcial, un autor romano, en que de repente se da cuenta de que una mujer es lesbiana. Y habla de basa en que tiene sexo porque su clítoris es tan grande que puede funcionar de pene. Está hablando de que haya una mujer que sea intersexual o cuyo clítoris realmente sea suficientemente grande, o en realidad lo que está diciendo es que para él una mujer tiene que ser pasiva, tiene que actuar como una mujer, tiene que ser penetrada en el sexo, con lo cual una mujer lesbiana no es del todo una mujer y tiene que ser en parte corporalmente incluso como un hombre. Esto ha pasado luego también en los movimientos de lesbianas butch, que juegan precisamente con eso, con el ser, parecer, qué es ser una mujer, cómo parezco o cómo no parezco una mujer. La foto de ahí es Gail Rubin, que es una investigadora que además trabajó precisamente sobre esto y sobre las categorías de la sexualidad y lo que ella llama la pirámide de la aceptabilidad, que queda por encima y por debajo de la línea de la aceptabilidad. Y otro gran ejemplo es con las mujeres racializadas o con las mujeres que eran esclavas en un momento dado. Bueno, eran y son, no podemos olvidar que sigue existiendo la esclavitud. Y en este caso os he traído a Sojourner Truth. Fue hija de esclavos, ella misma fue esclava, parió hijos esclavos, en un momento dado se escapa, obtiene la libertad y trabajó en el ferrocarril clandestino, liberando a mujeres, etcétera, etcétera. En una convención a mediados finales del 19, están hablando de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Todo se limita mucho a los derechos de las mujeres blancas, de clase alta, etcétera, etcétera. Y en un momento se le hinchan las narices y pronuncia ese discurso que es tan conocido, el de ¿acaso no soy yo una mujer? Estáis hablando de una categoría de mujer que no se corresponde conmigo, pero yo soy una mujer y reclama el yo soy una mujer. De yo he trabajado tanto como un hombre, yo soy capaz de comer tanto como un hombre,
yo he parido hijos que han sido vendidos y nadie se preocupó de mi maternidad, yo he trabajado y no se me ha considerado una mujer, ¿acaso yo no soy una mujer? No entro en vuestra categoría de mujer porque me estáis dejando fuera. Así que todo el concepto y todos los discursos que se construyan van a afectar a quién entra y quién se queda fuera de la categoría mujer. ¿Cómo se construyen esos discursos? El que naturalicemos tanto esto hasta el punto de invisibilizarlo, de que no nos lo planteemos en ningún momento, a que puedan vendernos una moto de que todo esto es aséptico y no es construido, es porque se construye a todos los niveles del discurso. No son textos que en un momento dado te expliquen, te den un libro y te digan esto es una mujer y esto es ser mujer. Son un montón de textos sobre las mujeres, tangenciales, son las imágenes que nos venden, son los mitos, son las historias, es la oralidad, son los cuentos que se cuentan a los niños sobre qué es una mujer y cómo se comporta una mujer. Os he puesto una representación griega de una sirena, porque si os fijáis muchas veces, cómo se presenta a la mujer en los mitos tiene mucho que ver con cómo se construye luego la subjetividad. Las sirenas, las arpías, las mujeres que son sexualmente insaciables, atraen a los hombres, los pierden, etcétera, etcétera. Es una advertencia contra ese tipo de mujeres. Así que tenemos el qué, el cómo y el discurso. ¿Cómo se construye todo esto? Pues nos vamos a remitir a la antigüedad clásica. Vamos a dejar fuera por ahora la prehistoria porque en realidad no sabemos cómo funciona, no tenemos textos, apenas tenemos imágenes, no sabemos nada. Así que vamos a empezar con lo que realmente sabemos. Voy a poner el ventilador porque vosotros estáis en invierno, pero yo estoy a 40 grados y me estoy muriendo. Lo primero es crear un discurso médico sobre qué son las mujeres y qué son los hombres. En Grecia y en Roma va a haber siempre una binariedad. Solo hay dos categorías, hombres y mujeres. Pero se discute cómo se construye esa binariedad. De hecho, literalmente se discutió sobre si, como he dicho, eran especies diferentes los hombres o las mujeres, pero al final se llega a una especie de acuerdo en que en realidad solo hay una corporalidad que es normativa, que es la del hombre. El hombre es el humano por excelencia. Y la mujer es un hombre a medio cocer, literalmente, porque el útero se concibe como un horno y cuando no alcanza la temperatura suficiente, sale una mujer, que es un hombre fallido. Pero Aristóteles dice, bueno, pero esto está muy bien porque eso permite que la mujer sea complementaria, etcétera, 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 y se pueda reproducir la especie. Con lo cual ya tenemos la base del discurso, esa binariedad y una binariedad jerarquizada en que la mujer es inferior, lo cual va a permitir justificar una inferioridad social, una inferioridad legal, etcétera, etcétera. Con lo cual la mujer se constituye como la alteridad, como el otro, como lo que es inferior. Y además dicen, bueno, pero algo habrá que justifique que las mujeres tengan enfermedades propias o que sean como son. Y se llega a una conclusión bastante curiosa, que ahora no suena loquísima porque, oh Dios mío, cómo pudieron pensarlo, pero en el fondo nosotros también tenemos nuestro imaginario colectivo con mitos médicos. Básicamente la conclusión que se llega es que lo que define a la mujer, a su carácter, a su volubilidad, etcétera, etcétera, es el útero. ¿Por qué? Porque el útero es un animalillo que se va moviendo por el cuerpo femenino y va mordisqueando órganos cuando no tienen la suficiente humedad. Es decir, cuando no hay las suficientes relaciones sexuales y el suficiente número de partos. De hecho, si os fijáis en los exvotos que se presenten en los templos, va a haber dos modelos básicos de cómo es un útero. Lo que tenéis aquí abajo son estos úteros sueltos, que además tienen como piedrecillas dentro, no aparecen nunca los ovarios. Y este modelo, que es el más interesante, que representa los úteros como pequeños pececillos que se van moviendo. Hubo médicos que practicaron disecciones, etcétera, etcétera, y dijeron, no, esto es una tontería, pero quedó muy fuerte en el imaginario colectivo. De hecho, la idea fue tan fuerte que
que crea el mismo concepto de histeria. La enfermedad, la histeria en Grecia y en Roma, consiste justo en eso, en un útero errante que se mueve por el cuerpo, creando pues desmayos, sofocos, locura, etcétera, etcétera. Y esto de hecho le funciona a Puleyo, el escritor del Asno de Oro, porque hay un momento en que se casa con una mujer mayor, la mujer deshereda a los hijos le denuncian por haber usado magia para seducir a su madre. Y él dice, no, si yo lo estoy haciendo por una buena causa, porque esta mujer tenía afecciones histéricas porque hacía mucho tiempo que no estaba casada y yo lo he hecho por el bien de la humanidad. Y le funcionó, es decir, esa teoría del útero errante le funcionó delante de un tribunal para librarse de una acusación. Y además veis también cómo ese útero se abre y se cierra. Veis aquí una llave en estos amuletos, que es lo que va a provocar pues desde la fertilidad, la infertilidad, etcétera, etcétera. Todos estos amuletos además, dicen sistemáticamente, están hechos para que el útero se quede en su sitio y cumpla su función. Así pues, tenemos que la mujer se define por su útero y por una mayor humedad, una falta de cocción, con lo cual una inferioridad. Esto además hace que, claro, como la mujer es más húmeda y más fría, no logre cocer todos los residuos y tenga que expulsarlos de vez en cuando. Y eso será la menstruación, que de nuevo los médicos dicen, bueno, pero esto es muy útil porque es lo que permite que luego el feto se desarrolle y ese residuo se convierta en sangre, o sea, en leche cuando es la época de la lactancia. Así pues, como la menstruación es un residuo, tiene que ser venenoso. Y se crea todo un imaginario en torno a la menstruación como algo terriblemente maléfico, pero maléfico hasta unos puntos en que veis ahí dos textos, uno de Plinio y otro de Isidoro de Sevilla, en que dice que las abejas se mueren si se acerca una mujer menstruante, que el mosto se avinagra, que los cereales se mueren, que los espejos se estropean. Dice que bueno, que si el espejo es muy nuevo se puede llegar a arreglar. Que esto lo vemos como una disonancia cognitiva muy fuerte con que evidentemente habría mujeres que tenían la menstruación, se miran en un espejo y no se estropea. Y no van andando y se caen los insectos a su alrededor. Pese a que, de hecho, Plinio comenta que una de las soluciones para las plagas en los campos es coger a una mujer menstruante, soltarle el cinturón y que corretee en torno al campo. Se culpa también a la menstruación de la rabia de los perros. Dicen que los perros que cogen rabia es porque han chupado la menstruación de una mujer. Esto parece también, de nuevo, como el útero errante que va mordisqueando órganos, parece una cosa que cómo podían pensarlo, pero seguro que todas las que tengan una cierta edad han oído o han vivido mitos en torno a la menstruación. En algunos sitios todavía no se deja a las mujeres menstruantes, por ejemplo, participar en la matanza del cerdo o entrar en las bodegas, no hagas mayonesa con la regla que se corta, no ríes las plantas que se cortan, o sea, que se mueren, no te duches. A mí eso me lo llegaron a decir, no te laves la cabeza cuando tengas la menstruación porque te mueres, etcétera, etcétera. Son mitos que tienen una prevencia muy, muy, muy fuerte y una transmisión que pervive a lo largo del tiempo, por mucho que convivan con teorías médicas que digan lo contrario. Todo esto, evidentemente, no es solo un discurso que se quede en la medicina, es el discurso base que permite fundamentar todo el resto de discursos sociales. Así pues, como la mujer es inferior, es más débil, tiene que permanecer en casa. Como su función dentro de la naturaleza es criar hijos, tiene que permanecer en casa siendo controlada por un hombre que va a ser más racional, etcétera, etcétera, etcétera. Así se crea una binariedad entre lo público y lo privado, entre lo político y la domesticidad, en que van a ser esferas que se consideren separadas. Lo público, lo político, lo activo va a ser la esfera del hombre. Lo privado, la domesticidad, la emoción, etcétera, etcétera, va a ser el campo de la mujer. Y se crean estos pares pitagóricos, en que sobre una binariedad hombre-mujer se asocian el resto de binariedades y se crean muchas binariedades. La emoción y la razón. La mujer es emocional, el hombre es racional.
La cultura y la naturaleza. La cultura pertenece al hombre, el hombre es el que crea, lo natural, lo cercano a la naturaleza es la mujer. Pero no solo se va a limitar a cuestiones sociales, de emoción, de construcción política, etcétera, etcétera, sino que todo el resto de binariedades van a seguir esa asociación. De hecho, incluso la luna y el sol. Que nosotros asociemos la luna, la noche, lo místico a la mujer, viene de esto. Hay sociedades en que la luna se describe en masculino y el sol en femenino y tienen otra construcción ideológica en torno a la noche, el día, etcétera, etcétera. En relación a esto, de hecho, se hizo un experimento porque en alemán el puente es femenino y en castellano es masculino, es el puente. Así que se pidió a un grupo de alemanes y a un grupo de españoles que describieran una serie de puentes y se les presentó la misma imagen. Y mientras los españoles definían el puente como fuerte, estable, sólido, los alemanes definían el mismo puente como elegante, grácil, bello. ¿Por qué? Simplemente porque dentro del discurso que creamos del género afecta a todo lo que percibamos que está asociado al género. Así, el mismo puente es descrito de forma muy distinta según percibamos que ese puente es masculino o femenino, pese a que el puente sea el mismo y sea un puente. Y de hecho esto ha pervivido muchísimo tiempo en una binariedad en que se expresó, de hecho, en 1962, en el momento en que esta autora dice la frase de los hombres hacen cultura, las mujeres niños. Y esto ha sido así y de hecho se construye a propósito. Es decir, las mujeres también han hecho cultura, hay mujeres pintoras, las mujeres crean, pero se invisibilizan precisamente porque tenemos ese discurso en que la cultura, lo creativo, lo innovativo, lo público se asocia a lo masculino. Y esto crea además un modelo de mujer. Como la mujer tiene que estar en casa, tiene que dedicar a tener hijos, tiene que ser madre, se crea un discurso a la mujer ideal. La mujer ideal en Roma es este conjunto de palabras: casta, pía, lanífica y domiseda. Nos aparecen estas palabras repetidas una y otra vez en la epigrafía funeraria, continuamente, todas o parte, siempre, muchísimo. Casta es casta, pía es piadosa, en el sentido de familiar, de dedicada a la familia. Lanífica es que trabaja la lana se va a asociar los textiles de forma muy fuerte a la mujer, y domiseda es casera. De hecho, el tejido se asocia tanto a la mujer, incluso a las mujeres de clase alta, y siempre se nos va a presentar a las mujeres de los emperadores tejiendo todo el rato, porque de lo que se priva a la mujer en esa asociación público-privado es también del tiempo libre. La mujer tiene que estar continuamente ocupada, y la ocupación básica es tejer, porque para el hombre, cuyo ámbito es lo público, el ámbito privado, el de la casa, es un espacio de ocio, pero para la mujer es su espacio de trabajo. Y como no tienes alternativa al espacio de ocio, porque no tienes alternativa en el espacio público, siempre tiene que estar trabajando. Y de hecho se crea un rechazo muy fuerte a la mujer ociosa. Cuando hemos hablado de oralidad, una de las grandes formas que se crea para transmitir los valores son los dichos populares, las frases hechas, los refranes. Y si buscáis una asociación entre refrán y mujer, vais a ver que muchísimos van en la línea de que la mujer ociosa es peligrosa. No se puede dejar a la mujer tener ocio, precisamente porque tiene que estar siempre en ese ámbito privado dedicándose al trabajo. ¿Qué problema hay con esto? Que mientras toda la sociedad dice a las mujeres que tienen que ser castas, pías, laníficas y domisedas, por otro lado, parte del discurso es completamente contradictorio. Y lo que se dice a las mujeres es que tienen que ser bellas, tienen que ser atractivas, etcétera, etcétera. Os he puesto un ejemplo, que es el ajuar de una niña de 8 años que murió en Roma. Se encontró y se llama la momia de Grotta Rossa, y tenía todo su ajuar.
Veis ahí un collar con zafiros, una muñeca con un pequeño mueblecito y unos juguetes que imitan un set de maquillaje. Si veis las muñecas, de hecho, las muñecas romanas básicamente son Barbies. Es decir, son muñecas articuladas para vestir, enjollar, etcétera, etcétera. Se está diciendo a las mujeres que su forma de mostrar su estatus y su poderío económico es precisamente a través de su aspecto, de exhibir las joyas, de exhibir el maquillaje, de una forma de vestir, etcétera, etcétera. Lo cual crea una contradicción que hace que ninguna mujer pueda llegar a cumplir el modelo de mujer ideal, precisamente porque es contradictorio. Nunca va a poder cumplir todas las necesidades y todas las imposiciones que conllevan el ser mujer, lo cual crea una especie de estrés continuo que contribuye precisamente a la creación de una indefensión aprendida. Es decir, la mujer siempre va a estar insegura, porque si es muy bella, se arregla y sale, le van a decir, bueno, es que en realidad estás buscando guerra porque la mujer ideal tiene que dedicarse a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero si es muy casta, muy pura, se dedica a sus hijos y permanece en casa, van a decir, bueno, es que en realidad eres una mojigata que no contribuyes a que tu familia muestre su estatus, etcétera, etcétera. Esto sigue pasando hoy en día y ya lo veremos también. De hecho, en la legislación romana se va a ver también esta contradicción. Por un lado, se dice que como la mujer es voluble, es menos inteligente que los hombres, es emocional por naturaleza y su ámbito es el privado, la legislación la aparta de todo lo público. Le prohíbe ejercer las funciones civiles y públicas, es decir, no pueden ser jueces, no pueden ser magistrados, no pueden ser soldados, no pueden ser generales, no pueden participar en la vida pública, en la toma de decisiones. El problema es que cuando llegan al nivel práctico, también va a decir que en realidad esa tutela masculina sobre las mujeres es absurda, porque en realidad esa supuesta volubilidad e inferioridad no se demuestra en la práctica y de hecho tienen que reconocer que las mujeres están ejerciendo un dominio sobre sus bienes, están negociando, están haciendo transacciones y están manejando su patrimonio. Con lo cual al final se acaba eliminando esa tutela. Y vemos esa contradicción mientras se mantiene un discurso, por otro lado se permite que la práctica vaya en otro nivel. Lo mismo pasa cuando bajamos un poco al barro y no nos limitamos solo a las grandes fuentes clásicas. De repente vemos que hay contradicciones entre el discurso teórico de lo que debe ser una mujer para los romanos y lo que están siendo las romanas, en realidad, por debajo y sorteando todo ese discurso. Tenemos, por ejemplo, grandes terratenientes que están manejando muchísimo patrimonio. De hecho, bueno, el monte Testacho es un gran basurero de cerámica porque todo el vino, el aceite, etcétera, etcétera, que llegaba a Roma lo hacían ánforas, le salía mejor romper las ánforas que reutilizarlas y se creó una montaña de ánforas. En esas ánforas hemos encontrado sellos de una hispana que estaba exportando a Roma y es ella la que es ella con su nombre y la que está gestionando. Pero esa misma además está también exportando a Inglaterra. Es decir, se está encargando de no solo de todo su terreno y toda su explotación económica, sino que es la encargada de gestionar estos negocios a larga distancia. Lo mismo pasa con las emperatrices. Por mucho que se nos venda que las buenas emperatrices son las que son más calladas, que no intentan influir en los emperadores, vemos que son parte de la propaganda imperial, son parte de la toma de las decisiones, son parte de la transmisión misma del poder. Es que vemos que la realidad y el discurso van a ir por caminos separados. Y de hecho eso influye también en cómo nosotros percibimos el pasado. Nuestros prejuicios nos hacen interpretar el pasado de una forma diferente. Es decir, ese discurso sobre lo que es una mujer, actualmente, que parece todo muy superado, nos hace malinterpretar el pasado. Por ejemplo, un buen ejemplo son el caso de las médicas. Siempre vais a oír que las primeras médicas son las que acceden a la universidad ya en el siglo XIX, XX, etcétera, etcétera, y que son las primeras que están ejerciendo.
En realidad en Roma hay médicas y nos las encontramos en las fuentes, que nos dicen que hay mujeres ejerciendo la medicina. En fuentes escritas de autores nos lo encontramos en fuentes epigráficas, etcétera, etcétera. Pero nuestra ceguera voluntaria, que hace que no busquemos lo que no queremos ver, ha hecho que se obvien. Y nadie nos ha hablado de las médicas en Roma. De hecho, cuando alguien dijo, oye, es que tenemos estas fuentes y existen, dijeron, bueno, pero en realidad no, en realidad son comadronas que están teniendo un título honorífico porque los médicos son más importantes que las comadronas, lo cual vuelve a ser un prejuicio moderno. Dicen, bueno, a lo mejor tampoco ejercían, etcétera, etcétera. Pero de repente dicen, oye, que yo en las fuentes escritas tengo aquí que, por ejemplo, Antíoquis de Tlos, su especialidad es el reuma, la artrosis, se dedicaba a estas cosas. Que de hecho, además, es un caso muy curioso porque lo encontramos en varias fuentes, el nombre de esta mujer, y cuando se excavó en la ciudad de Tlos se encontró la base de una estatua que le había dedicado la ciudad a esta médica por su servicio en la comunidad. Es decir, tenemos la confirmación arqueológica de que esta mujer que aparecía en las fuentes realmente existió. Luego tenemos también a Naevia Clara. Naevia Clara se define en su epitafio como una médica filóloga, es decir, es una médica de investigación. Mientras su esposo es cirujano, ella se dedica al tema de investigación en recetas, etcétera, etcétera. O tenemos a Metrodora, por ejemplo, que sí es una comadrona, pero que está dejando una serie de obras escritas y es la primera obra escrita sobre medicina que tenemos de una mujer. Lo mismo con Trota, que se ha dudado de su existencia. Trota es ya medieval, solo porque es una mujer. Hay médicos hombres de los que tenemos menos datos y nadie duda de que existan porque son hombres. Por cierto, os he puesto ahí también un par de epígrafes. Uno es de Metilia Donata, que se siente tan orgullosa de su profesión que lo indica, que es médica, y eso es una pieza gigante en un edificio público. Es decir, ella es rica, dedica el edificio y pone su nombre, y pone que es médica, pero a nadie se le ocurre verlo hasta que alguien dice, oye, que esto existe. Con lo cual, no solo tenemos que ser capaces de analizar los discursos para ver qué moto nos están vendiendo, sino también analizar qué fuentes tenemos, porque podemos no ver lo que no estamos deconstruyendo y no estamos buscando. Tenemos otros ejemplos de estas excepciones a la regla en la práctica. Os he puesto los casos más conocidos. Esos son dos gladiadoras, el relieve de aquí. Son dos gladiadoras y conservamos ese epígrafe porque fue un combate, por lo visto, lo suficientemente vistoso como para que liberaran a las dos. Tenemos grandes sacerdotisas ejerciendo un papel religioso muy importante, y ese papel religioso lo hacen en un ámbito público. Por mucho que sean mujeres, en teoría no puedan ejercer una autoridad en el ámbito público, en realidad sí lo están haciendo. Evidentemente de una forma tangencial, como es el poder religioso, pero están ahí. Y os presento también un fresco de Pompeya en que aparece una pareja de mujeres. Es decir, ese lesbianismo que parecía tan sumamente insólito a la vista de Marcial, en realidad existía y lo vemos reflejado en otros niveles de representación. Además vemos que, aunque el pasado tenga una alteridad en los métodos en que las mujeres se quejan, se perciben el género, hay veces que podemos encontrar paralelismos y lógicas compartidas entre las romanas, las mujeres medievales y las mujeres contemporáneas. Os he traído un caso muy curioso que es el discurso de Hortensia. Hortensia es la hija de un gran orador y aunque se supone que no podía tener ni aspirar a una función pública, en realidad ella aprende oratoria y aprende de su padre. Y en un momento de las guerras civiles, en que los romanos están pegándose entre ellos, están ejecutándose entre ellos, con César, Pompeyo, etcétera, todas las guerras civiles, se pretende, para financiar esas guerras civiles, cargar con un impuesto especial a las mujeres más ricas. Y las mujeres se quejan, no les hacen ni caso, y Hortensia va al foro y rompe con todo lo que se supone que es una mujer.
que no pueden hablar en público, no pueden ejercer autoridad. Ella va, se sube a la tribuna de los oradores y da un discurso. Un discurso en lo que lo que dice es, nosotras no tenemos derecho al voto, nosotras no hemos votado que nadie sea desterrado, no hemos tomado partido por ninguna de las facciones, no somos soldados, con lo cual no estamos participando en estas guerras, pero estamos participando en el castigo. Es decir, no vamos a tener los honores de los vencedores, pero sí vamos a pagar, y esto es perder de todas. Y dice, a nosotras nunca nos ha importado pagar impuestos especiales cuando la guerra contra un enemigo externo, pero oye, para que os matéis entre vosotros, no pagamos. Mientras no haya representación, no tengamos voto, no participamos en el ejército y no estamos participando de los beneficios, pues va a pagar Perry. Efectivamente, al final consiguen que ese impuesto se limite muchísimo. Este método y esta lógica de si yo no tengo representación, no tengo voz política y no puedo influir, no voy a pagar en impuestos para eso, lo utilizarán también las sufragistas, las primeras suffragettes, que harán huelgas de impuestos. Es decir, si yo no puedo votar, no puedo influir en qué se gastan los impuestos, pues pagadlos vosotros, que son los que tomáis decisiones y hacéis cosas. Así que vamos a ver que hay lógicas que van a estar compartidas a lo largo del tiempo. Y esta debilidad y esta jerarquía y este silencio impuesto también se rompen en algunos momentos, sobre todo en momentos de transición. Así, aunque el cristianismo mantiene esta figura de la mujer como subordinada, y de hecho, lo de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no es un genérico, es que era el varón. Es decir, el varón está hecho a imagen y semejanza de Dios y la mujer está hecha a imagen y semejanza del hombre. Y de hecho, San Pablo se dedica continuamente a reelaborar el discurso romano para adaptarlo al cristianismo. Pero aún así, las mujeres van a encontrar los huecos. Y uno de ellos es la mulier virilis, la mujer que renuncia a su cuerpo y obtiene la autoridad del hombre. ¿Por qué? Porque el cristianismo en este momento está diciendo, no, hombre, no, todos somos iguales, el alma es eterna y el alma de los hombres, de las mujeres es igual. Pero claro, el alma es igual, pero vuestro cuerpo os impide participar en la toma de decisiones, en el ámbito público, etcétera, etcétera. Así que la mujer dice, bueno, pues renuncio al cuerpo. Me hago virgen perpetua, me hago monja, me voy al desierto, sea lo que sea, y ganan autoridad. Y de hecho los primeros monasterios, los primeros monjes, en el siglo III-IV, sí hay una igualdad. Las mujeres van al desierto, son eremitas y tienen autoridad. De hecho, son conscientes de ello. Hay un caso de un monje que hace callar a una mujer, en plan, tú a fregar que eres una mujer, ella le mira, tiene más autoridad que él, y dice, no, aquí si alguien es un hombre soy yo, y tú te callas, y si alguien tiene que fregar, lo haces tú. ¿Por qué? Porque obtienen esa autoridad a través de la renuncia. Y esto se va a institucionalizar en una forma de esquivar el discurso. Aún así, todo este discurso en torno a las mártires que obtienen la autoridad a través del sacrificio, las monjas que se van al desierto y de nuevo obtienen autoridad, se va a limitar mucho cuando el cristianismo se institucionalice como un elemento de Estado, porque al fin y al cabo tiene que controlar que ese camino, esa vía de escape no exista lo menos posible. Y pasamos a la Edad Media y a la Edad Moderna. En la Edad Media, todos estos discursos romanos que se han construido en un edificio muy sólido se reelaboran y se reconstruyen para adaptarlo a una sociedad diferente, pero para mantenerlo igual. Al final esto es como la carrera de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas, el que todo cambie para que no cambie nada. Así pues, como la familia sigue siendo el núcleo principal, económico, social, etcétera, etcétera, la mujer va a tener la función de perpetuar físicamente esa familia. Mientras el hombre tiene la perpetuación social, la mujer es la encargada de la perpetuación física. Además, en el cristianismo se va a convertir en un elemento de significación y de identidad la pureza sexual.
Igual que en otras religiones tienen tabúes alimenticios, etcétera, etcétera, para el cristianismo el tabú principal va a ser la actividad sexual. Con lo cual se va a prohibir cualquier tipo de sexualidad que no sea la reproductiva dentro de una familia. Os he puesto un ejemplo de un texto de San Juan Crisóstomo, en que precisamente todo el tema de la homosexualidad, las prácticas homosexuales, se empiezan a condenar. En Grecia y en Roma, en realidad la orientación sexual funciona distinto a como la concebimos ahora. Para los romanos, la cuestión de la orientación sexual no es una cuestión de géneros, es una cuestión de jerarquías. El varón tiene que ser la parte activa en la relación, pero eso le vale lo mismo si la pareja es un hombre de categoría inferior que si es una mujer. Es decir, es una cuestión de jerarquía y no de género, pero como ahora la única sexualidad válida va a ser la reproductiva, se condena a toda sexualidad que no vaya enfocada a eso. De hecho, esto va a hacer que el aborto, la anticoncepción y tal tengan un castigo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque juntan el tabú de la sexualidad con el tabú de la magia, de la fornicación, etcétera, etcétera. De hecho, en los penitenciarios medievales vamos a ver que los castigos por la mera anticoncepción, que no ya el aborto en que empiezan a considerarlo un asesinato, etcétera, etcétera. La anticoncepción tiene un castigo mayor que el asesinato en cuanto a penitencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente se asocia a todos esos tabúes. Con lo cual se crea todo un discurso en torno a la mujer como madre, pero alejada de esa sexualidad que de nuevo crea una serie de contradicciones. Por otro lado, si la buena mujer, la mujer de verdad, esa mujer de verdad con mayúsculas que hemos visto, es o esposa o virgen, tenemos la mujer que no es mujer del todo, la prostituta. ¿Qué pasa con eso? Evidentemente en la Edad Media no se elimina la prostitución. Lo que se va a hacer es, bueno, pero no son mujeres del todo. Son mujeres que en realidad su cuerpo se adapta, etcétera, etcétera, se masculinizan o se considera un mal menor que se puede salvar en un momento dado. Entonces, de nuevo, se insertan estos discursos sobre, bueno, sí, hay contradicciones, pero vamos a soslayarlo. Y de hecho, el discurso médico se adapta para obviar que las prostitutas están continuamente abortando o con métodos anticonceptivos o se cometen infanticidios, se dice, bueno, no, es que en realidad ese útero, que es ese útero errante, es demasiado húmedo y por eso no se quedan embarazadas. Es decir, el discurso médico se adapta igual que el discurso social. Y de hecho, eso va a hacer que la mujer venenosa sea ahora mismo más venenosa todavía. No solo por la menstruación, sino por su mera existencia. Ahí tenemos a Alberto Magno diciendo que como la mujer es más húmeda, tiene menos moral. ¿Por qué? Lógicas circulares. Absurdas, pero son así. La mujer es venenosa porque su menstruación es venenosa, pero también va a ser moralmente venenosa. ¿Por qué? Porque es un varón fallido. Entonces, si el varón es el moral, la mujer no. Y de hecho se asocia con la serpiente, con el demonio, etcétera, etcétera. Aún así vamos a ver que se mantiene esa forma de escaparse a través de la renuncia. Las monjas, por ejemplo, pueden tener una autoridad paralela muy fuerte. Os he puesto ahí una imagen de Hildegarda de Bingen. Tiene esa especie de llamas que le salen porque era una mística, se supone que podía adivinar el futuro, no porque lo adivinara, sino porque como hablaba con Dios y con los ángeles, se le escapaba cosas a Dios y a los ángeles, entonces sabía cosas del futuro. También es la primera mujer que empezó a poner por escrito lo que nosotros llamaríamos medicina folclórica, la fitoterapia, etcétera, etcétera. Una medicina que no dependiera de la autoridad clásica de Galeno, de Dioscórides, de Hipócrates. La primera que empieza a recoger los saberes populares sobre las plantas. También era música, conservamos algunas composiciones. Y aparte, por si no fuera bastante, es la inventora de la cerveza moderna. La cerveza era bastante ascopena en la antigüedad, era básicamente pan fermentado. Era más dulce, pero también más pastosa, bueno, un asco. Se han intentado
experimentos de arqueología experimental y es imbebible. Y es Hildegarda la que se da cuenta de que el añadir lúpulo permite que la cerveza se conserve mucho mejor, se pueda beber más fría y le da ese toque amargo que conocemos ahora. Así que si os gusta la cerveza, agradecédselo a Hildegarda. Yo estoy sequísima. En serio, tenéis suerte, ¿eh? 40 grados. ¿Y qué pasa con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna? Aquí hay un punto en que Joan Kelly en los años 70 se planteó cómo concebimos la historia y cómo la periodizamos. Y se dio cuenta que en realidad nuestra propia periodización de la historia es parte del discurso. Es decir, algo que nos parece muy natural, en realidad está hecho conforme a una historia que se basa solo en los hechos de los hombres poderosos, etcétera, etcétera. Ella analizó la diferencia entre el trato a las mujeres y la concepción de las mujeres y el discurso en torno a las mujeres entre la Edad Media y el Renacimiento. Y vio que en realidad, analizando pues eso, la actitud ante la sexualidad, el poder económico, el poder político, el rol cultural y la ideología, las mujeres salían perdiendo en el paso a la Edad Moderna. Ese Renacimiento que vemos como un avance, como la iluminación, la oscura Edad Media, de repente explota en el Renacimiento el conocimiento, la belleza, etcétera, etcétera, había empeorado sustancialmente la situación de las mujeres. Cuando se analizaba socialmente el Renacimiento, había sido un retroceso en todos los sentidos para grandes capas de población. Con lo cual nosotros estábamos teniendo una imagen positiva que no solo era lo que nos había vendido el propio Renacimiento, sino nuestra concepción en que a los que les había ido mejor era precisamente esa capa privilegiada de la sociedad. Y de hecho se explica muy bien precisamente esa caída de derechos, por ejemplo, con el tema que hemos visto de las médicas. Mientras en la Edad Media, hasta la aparición de las universidades, las mujeres tenían muchísimos derechos y seguían ejerciendo la medicina de forma activa. De hecho, hemos visto esa protouniversidad, la Escuela Médica de Salerno, con Trata de Salerno y tal. Hay muchos nombres de mujeres conservados. Cuando empiezan las universidades y se institucionalizan y se extienden, no se deja acceder a ellas a las mujeres, se empieza a pedir un título para ejercer y se aparta a las mujeres de la práctica médica. Ahí es cuando decae. Y decaen muchos otros oficios. De repente hay una vuelta al hogar de las mujeres. Y algo que siempre hemos visto como muy positivo, que son las universidades, la extensión de esta alta cultura, en realidad fue una forma de volver a relegar a las mujeres al hogar. Con lo cual igual deberíamos plantearnos también qué estamos viendo como positivo y por qué. Otro gran ejemplo de cómo nos han timado en esto y cómo muchas veces además el imaginario colectivo no se corresponde realmente con lo que pasó, es la figura de las brujas. Siempre tenemos la imagen de la caza de brujas como algo medieval. Y siempre nos lo presentan en las películas más o menos así, como algo medieval, la Edad Media en que se quemaba brujas, etcétera, etcétera. No, durante la Edad Media no se quemaban brujas. Hay una normativa que es el canon episcopi, en que sí reconoce la existencia de brujas, pero dice que, bueno, que son mujeres paganas o que están engañadas por el demonio y que en realidad eso no existe. Y como mucho se castiga si de repente, pues una que está ejerciendo la medicina y es asociada a la brujería ha envenenado a 50 personas por error, pues eso va a ser juzgado. Pero la gran caza de brujas empieza en 1484 con una bula en Italia, en que sí empieza a haber un concepto de las brujas como un ser perverso, que existe, que envenenan a los niños, que hacen rituales oscuros, que tienen tratos con el demonio. Y el gran periodo de caza de brujas es entre el siglo XVI y el XVIII. Aquí, de hecho, somos poco conscientes de nuevo con las fechas. Las últimas brujas que se queman en Europa son en Polonia, Suiza y toda esa zona, y es en 1782, y la última de Suiza o de Polonia es de 1793. Es decir, en 1793, mientras pasa la Revolución Francesa, todavía se estaba ejecutando a brujas.
Y precisamente, de hecho, se hace por una asociación de las mujeres a la debilidad mental y física, etc. Por cierto, os he puesto ahí esta imagen de las brujas voladoras en escobas, se crea en este momento. Al principio las brujas vuelan en cualquier cosa, vuelan en una pala, en cualquier instrumento agrícola, porque se asocia a esa tierra. Y al final quedó la imagen de las brujas volando en escobas. Os he puesto también una imagen de las ordalías en este momento de razón, de renacimiento, etcétera, etcétera. Uno de los grandes sistemas para saber si una mujer era una bruja era que le ataban una cuerda y la tiraban al río. Si se hundía, es que no era una bruja. Si flotaba, es que era una bruja. Claro, en lo que la sacaban, si se había hundido como a plomo, pues la mitad se habían muerto. Si flotaba y sobrevivía, pues la ejecutaban. Sale en la película de los Monty Python de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sale una escena parecida que todos nos tomamos a broma, pero era literalmente así. Así que, de nuevo, es esa periodización en realidad que nos tima un poco. Luego, si queréis, os hablo un poco más de las brujas, pero nos echa un poco el tiempo encima. Y viene la ilustración. Esa ilustración, de nuevo, la época de la razón. Recordamos que todavía se estaban ejecutando brujas. Además, de hecho, un punto en esto es que siempre se asocia también como a los países mediterráneos y tal, y en realidad fue en Alemania, Inglaterra y tal, donde más se quemó. De hecho, creo que el último proceso que hubo en España que conllevó la muerte por brujería fue en 1610, en Zugarramurdi, que además es cuando se crea la palabra aquelarre, que es el prado de la cabra, literalmente, que es la misma fecha en que se producen los juicios de Salem, que son precisamente el auge de la caza de brujas en Estados Unidos. Así pues, la ilustración, mientras convive con este discurso sobre la brujería, la mujer débil, tendente al mal, también reelabora el resto de los discursos. En una época de cambio, en que hay una nueva racionalidad y una nueva forma de concebir la ciudadanía, de nuevo en esta carrera de la Reina Roja tienen que reelaborar todo el discurso. Y se crean dos discursos que son especialmente peligrosos, que es el del amor maternal y el de la autonomía en la ciudadanía. Hasta ahora, la labor de la mujer en cuanto a reproductora física de la sociedad es tener hijos, pero no criarlos. No tenía por qué quererlos, solo tenía que parirlos. Luego se le encasquetaban a una nodriza y te lo devolvían con 5 años, que ya estaba criadito y no te pasabas ahí cambiando pañales toda tu vida. No era necesario el amor maternal. Pero en un momento dado, como se ve que el excesivo uso de las nodrizas está haciendo que la mortalidad infantil sea muy elevada, y además que una de las grandes formas de control de las mujeres va a ser precisamente el atarlas al hogar a través de los hijos, se crea toda una serie de discursos en torno al amor maternal. Es decir, cuando se habla del mito del amor maternal no se dice que querer a los hijos sea un mito, sino que se crea todo un discurso encaminado a convencer a las mujeres que lo principal en su vida tiene que ser el amor a los hijos y el sacrificio por los hijos, dejarlo todo por los hijos, quedarse en casa por los hijos, la lactancia por los hijos. Y eso, de hecho, va a convertirse en un discurso que ha calado muchísimo. Actualmente, el 90% del trabajo precarizado es femenino precisamente porque consiste en esa falsa conciliación en que la mujer coge trabajos a tiempo parcial porque tiene que conciliar. Eso no es conciliar en realidad. Es precarizar el trabajo porque se supone que es la mujer la que se queda cuidando a los hijos, de los dependientes, etcétera, etcétera. De hecho, también el 90 y pico % de la inactividad laboral no deseada por cuidado de dependientes y descendientes, es decir, de los hijos y de los abuelos, es femenino. Es decir, se considera que de base se da por supuesto y todo el mundo da por supuesto
que quien tiene que cuidar a los hijos y a los mayores son las mujeres. Y eso conlleva que sean las que renuncian a sus carreras, a sus trabajos, etcétera, etcétera. Y de hecho en los ascensos crea el llamado techo de cristal. ¿Cómo vamos a ascender a esta mujer si se va a dedicar a sus hijos, va a tener menos tiempo, etcétera, etcétera? Lo cual también conlleva, además, que igual que esas monjas, esas madres del desierto o Hildegarda de Bingen tuvieran que renunciar a su cuerpo, a su sexualidad y a su vida familiar para ganar autoridad, la mujer que quiera ganar autoridad en el mercado laboral va a tener que renunciar a ese papel familiar. Y se crea toda esta imagen de la mujer agresiva, que es el CEO, que no tiene familia, etcétera, etcétera, que también acaba con él y va a morir sola. Además, todas las mujeres en este momento que se salgan un poco de este papel van a pasar a ser consideradas como esas mujeres que se quedan para vestir santos, y eso crea locura. Igual que el útero errante, que tenía demasiada humedad o poca humedad, que no se reproducía lo suficiente, mordisqueaba órganos y creaba la locura, el no tener hijos y quedarse como una solterona conlleva en la sociedad el que pases a ser, pues eso, la loca del ático en época victoriana, la loca de los gatos ahora mismo, la bruja, etcétera, etcétera. El segundo gran mito que se asienta y reelabora en este momento es el de la autonomía y la ciudadanía. Rousseau, Montesquieu, etcétera, etcétera, crean toda una imagen de lo que significa ser un ciudadano y de lo que significa ser un individuo autónomo. Este gran auge de la individualidad. Es el ciudadano que trabaja por sí mismo, que es autónomo, que tiene voz en la sociedad por sí mismo. Y de hecho Rousseau dedica todo un libro, el Emilio, al papel de la educación en crear en estos ciudadanos autónomos, libres, etcétera, etcétera. Pero esto tenía trampa. El Emilio tiene una pequeña parte que es el dedicado a Sofía, porque nos damos cuenta de que cuando Rousseau, Montesquieu y la Revolución Francesa hablan de ciudadanos, están hablando de ciudadanos varones. Es decir, ese hombre independiente que es educado para ser un ciudadano libre, que actúa, que tiene voz, está construido dejando toda la labor emocional, toda la labor de cuidados, toda la labor de crianza en la mujer. Y la mujer, por tanto, es educada para agradar al hombre, para estar subyugada al hombre y para soportar ese edificio estructural que se construye de la ciudadanía masculina. Además de ese individuo masculino, etcétera, etcétera, porque por supuesto los roles de género tienen que estar muy definidos. El hombre que no llegue a ese estándar de masculinidad autónoma, etcétera, etcétera, tampoco es un hombre. Igual que la mujer que se salga de su papel no es una mujer, los hombres que no lleguen a ese papel de autonomía, etcétera, etcétera, no salen de esa categoría. Así pues, mientras Rousseau habla de individuo, en realidad de lo que está hablando es de una familia en que toda la familia está subordinada a que ese individuo actúe de forma autónoma. Hay una profesora, Blanca Rodríguez Ruiz, en Sevilla, que dice que igual deberíamos no adaptarnos a ese concepto de ciudadanía de Rousseau, porque es inviable, es decir, es inviable para la sociedad porque se basa en que media población tiene que estar subyugada realizando esas tareas de cuidados y de apoyo emocional, sino romper el sistema. No podemos reapropiarnos ese discurso, porque no es funcional, tenemos que romper con él. Y de hecho ella habla de que igual deberíamos empezar a hablar en vez de ciudadanía, de cuidadanía, de basar la ciudadanía no en esa falsa autonomía que solo puede sustentarse en cargar todas tus carencias a otra persona, sino en una ciudadanía basada en la conciencia de la interdependencia, de la importancia de los cuidados y la importancia de las conexiones sociales. De hecho, vemos que Montesquieu está reproduciendo exactamente el mismo discurso que los romanos sobre emoción y razón. Es decir, la naturaleza que ha realizado a los hombres por su fuerza y su razón no ha puesto a su poder otros términos que esa fuerza y esa razón. Es decir, es la razón, la cultura, la ciudadanía, la civilización está atribuida a los hombres, la emoción, esos otros atractivos, etcétera, etcétera, para la mujer. Y con esto estamos en la Revolución Francesa y vamos a ver que la Revolución Francesa tampoco es lo que nos han vendido. Y llegamos a la contemporaneidad.
Son las 11, yo creo que acabo para las 11:30, os lo juro. Esa contemporaneidad que de nuevo reelabora. Hay un momento en que el discurso médico tiene que reelaborarse. La medicina va cambiando y el discurso no puede seguir siendo el mismo. Cada vez que estemos tentados a hablar de la ciencia como un elemento aséptico, objetivo, y hablar de objetividad, démonos cuenta de la trampa que supone esta supuesta objetividad. Donna Haraway hablaba del conocimiento situado. Siempre que hacemos ciencia, igual cuando hacemos historia, cuando hacemos cualquier cosa, partimos de unas bases, de unos presupuestos, de unos conocimientos y de unos contextos que condicionan la forma de categorizar la ciencia. La ciencia no son solo hechos o fenómenos aislados, sino que son las teorías, las construcciones y las categorías que creamos a través de esos hechos y cómo concebimos eso. Por ejemplo, un buen ejemplo es el de las razas. ¿Cuántas razas hay? ¿Existen las razas? Todo eso es un constructo cultural. Nosotros percibimos unas diferencias y creamos unas categorías a través de eso que percibimos. Que haya una raza o 25 va a depender de cómo concibamos nosotros al otro. Os he puesto ahí un libro que es bastante bueno en este sentido, que explica cómo la ciencia se va construyendo a través de sesgos, y sesgos que la mitad de las veces son un asco, que es el de Stephen Jay Gould, que es La falsa medida del hombre. Luego al final os pondré una serie de libros recomendados, una bibliografía, y creo que hay un par más de este estilo. Pero tenemos que ser conscientes de esto, que como el discurso se basa en un contexto, va a ir adaptándose al contexto para mantenerlo. Intenta transmitir ese contexto, no siempre transformarlo. Otro de los grandes casos que nos permiten ver cómo funciona esto es el caso de los embarazos, precisamente, del feto. Hemos visto que los griegos y los romanos pensaban que la norma ideal era el varón. El varón es la corporalidad. Es la corporalidad en caso de que todo vaya bien. Y que la mujer es simplemente el subproducto de que eso no haya salido del todo bien. El caso es que en un momento dado se descubre que el esfuerzo real del feto es la masculinización. Es decir, todos los cuerpos parten de una configuración de lo que nosotros llamaríamos mujer, cis, etcétera, etcétera, y lo que cuando actúan las hormonas varía a la corporalidad del varón. Gran problema, llevamos todo este tiempo, llevamos 2000 años diciendo que la normatividad es el hombre y el subproducto la mujer. Así que llegan los científicos y dicen, claro, es que las cosas han cambiado, claro que el producto inicial es la mujer y el subproducto el hombre, porque esto se explica por la evolución. Es decir, primero necesitas un ensayo y eso va evolucionando hacia algo mejor. Al final, ¿qué tienes? La misma conclusión, la misma categorización y el mismo discurso con dos teorías completamente opuestas. ¿Por qué? Porque lo que importa es la transmisión de ese contexto. De hecho, esto nos afecta en el discurso médico a niveles que a lo mejor no somos conscientes. Toda esta idea de los pares pitagóricos, en que la actividad es propia del hombre y la pasividad es propia de la mujer, afectó incluso al lenguaje de la ciencia. Siempre nos han dicho, por ejemplo, que el óvulo es una célula pasiva que no tiene movimiento, que no tiene ningún tipo de capacidad de acción y que simplemente es arrastrada, que son los espermatozoides los que se mueven, los que encuentran, los que llegan al útero, al óvulo, lo encuentran, lo penetran y se crea la vida. En realidad, el óvulo dista de ser una célula pasiva, es decir, tiene movimiento, tiene una cierta capacidad en la elección también del espermatozoide que entra o no. Pero todo ese discurso se construye basándose en unos prejuicios que nos hacen llevar ese discurso a unos niveles muy, muy sutiles. Casi todos estos libros sobre los sesgos también vienen de la crítica a la sociobiología, que hace que es una teoría que básicamente habla de que
todo está justificado por la biología. Pero ese tipo de biología que tiene mucho más de discurso que en realidad de puros hechos objetivos. Ya os digo, si os interesa y alguno no está en la bibliografía, pues os recomiendo luego más. Este movimiento del discurso lleva también a una reconversión de la histeria. El estudio de la histeria a lo largo del tiempo nos va a indicar muy bien cómo estos discursos se mueven para no moverse. La histeria, como hemos dicho, durante la antigüedad y la Edad Media venía del pensamiento de que el útero literalmente se movía a través del cuerpo. Era un animalillo que tenía voluntad propia y que se iba moviendo. Hay un momento en que ese discurso se vuelve completamente insostenible. Y lo que se dice es que realmente lo que se mueve es el deseo. Y tenemos a Freud reconvirtiendo la histeria de una cuestión física del útero moviéndose en una cuestión de sexualidad en que tiene que madurar la sexualidad femenina y si no madura, pues crea la histeria. Ese mismo Freud, que era consciente de que no podía mantenerse esa desigualdad para siempre, pero estaba muy dispuesto a trabajar por ello. De hecho, eso es una carta en que habla de su mujer. Dice, la legislación y la costumbre habrán de conceder a vuestro sexo muchos privilegios de los que hoy está privado, pero la función de la mujer no podrá cambiar y seguirá siendo una novia durada en la juventud y una esposa bien amada en la vejez. Luego, en un momento dado, cuando eso también se empieza a criticar y se dice, bueno, mira, igual no es que tenga envidia del pene, es que tengo envidia de los privilegios políticos y sociales que se asocian al hombre. Y el concepto mismo de histeria, de ese movimiento en la sexualidad, se critica. Empieza a haber un movimiento de hormonas. Entonces todo empieza de nuevo a atribuirse al movimiento de las hormonas. Al típico de estás de mala uva porque tienes la regla. De hecho, os he puesto ahí una viñeta, un pseudo chiste, sobre precisamente esas hormonas que hacen que las mujeres sean muy volubles. Este discurso va a tener bastante más consecuencias de lo que parece también. Esa misma idea de que la volubilidad femenina no es solo una cuestión de carácter, las mujeres son volubles y además sus hormonas son volubles y tienen ciclos, ha hecho que los médicos descartaran las pruebas en medicamentos en mujeres cis. Esto llevó, por ejemplo, a que los estudios sobre las enfermedades cardíacas se hicieran en 20.000 hombres y un total de 0 mujeres. Y de hecho, durante mucho tiempo se pensó que los hombres eran más vulnerables a las enfermedades cardíacas, solo porque en realidad los síntomas de un infarto en mujeres cis, son completamente diferentes a las de los hombres. En vez de ser el típico dolor en el brazo izquierdo, sensación de ahogo, depresión, suele manifestarse en forma de dolor. De esa casa diciendo que tenían una indigestión, se morían, era una muerte espontánea, no se sabía por qué y en realidad eran enfermedades cardíacas. Eso está cambiando, aún así creo que es el 80% de los antidepresivos se siguen recetando a mujeres, infravalorando síntomas como el dolor. Tengo una amiga que jugaba al rugby y le dijeron que era una exagerada cuando fue con dolor en el tobillo porque se metió un viaje gigantesco. Le dijeron que era un esguince, que era una exagerada. Y ella dijo, mira, llevo mucho tiempo jugando al rugby, esto no es un esguince. A la semana volvió, le hicieron una radiografía por fin y tenía roto el tobillo y el peroné. Pero la mandaron a casa porque el dolor en mujeres se infravalora. Todo esto va a convivir, de todas maneras, todo este discurso con un discurso alternativo. Es decir, hay una vindicación de los derechos de las mujeres. Los primeros discursos claros los vemos en Christine de Pizan y en lo que se llamó la querella de las mujeres, que en realidad acaba siendo reabsorbido por el sistema, porque esa reivindicación de, oye, igual deberíais darnos las mismas oportunidades antes de juzgar si somos mejores o peores, no podéis decir sois peores, así que no os voy a dar las mismas oportunidades porque ya sé lo que hay, se acabó reabsorbiendo una especie de juego retórico en que eran hombres que no creían en absoluto en la igualdad, que demostraban su habilidad en la oratoria defendiendo una causa perdida como era la de los derechos de las mujeres. El siguiente gran paso viene justo en esa Revolución Francesa, viene representado con 2 mujeres, con Wollstonecraft
y con Olympe de Gouges. Wollstonecraft es anglosajona, es inglesa, y escribió una vindicación de los derechos de las mujeres, precisamente además defendiendo una serie de derechos reproductivos y sociales. El derecho a que el matrimonio no fuera una subyugación de la mujer, el derecho a elegir cómo se llevaba la maternidad, etcétera, etcétera. Os he puesto ahí y os preguntaréis por qué hay una imagen de Frankenstein. Es porque lo menos conocido de Wollstonecraft es que su hija es Mary Shelley, es la que creó Frankenstein. De hecho, fue una apuesta entre varios escritores y precisamente la menos conocida, la mujer y tal, fue la única historia que nos ha llegado. Bueno, hay una historia de vampiros que también ha tenido bastante éxito, pero la más conocida es la de Frankenstein. Y precisamente parte de esa educación de Mary Shelley viene del esfuerzo de Wollstonecraft en cuanto a la educación femenina y el derecho a una educación igual que la de los hombres. Olympe de Gouges y las francesas tuvieron un foco mucho más político en los derechos civiles, en el derecho al voto. Olympe de Gouges escribió los derechos de la mujer y la ciudadana precisamente cuando se dio cuenta de que los derechos del hombre y del ciudadano no es un masculino genérico, se refería al hombre varón y al ciudadano varón. Por supuesto, os podéis imaginar que la pobre Olympe de Gouges pues, acabó en la guillotina como una campeona. Y de todas estas olas de defensa, por un lado, de los derechos civiles y políticos de las francesas, pero también de los derechos sociales, educativos y reproductivos de las inglesas, acaba viniendo todo el movimiento del sufragismo. El problema del sufragismo es que en un momento dado se van a dar cuenta que obtuvieron el derecho al voto, pero pidieron la ley y solo obtuvieron la ley, y viene toda la segunda ola que va a reanalizar por qué, aunque se hayan conseguido derechos, no estaba funcionando, y viene todo el concepto de cambiar y reanalizar el discurso. Por eso es importante analizar el discurso. De hecho, eso se dieron cuenta en la segunda ola. Que si no cambia el discurso, por muchos derechos que te den, no van a cambiar las cosas, porque el discurso naturaliza una diferencia que es muy difícil de cambiar. De nuevo, al igual que con las brujas, no sé si somos conscientes de las fechas. Durante un corto periodo de tiempo en Nueva Jersey, las mujeres pudieron votar. ¿Por qué? Porque la legislación ponía que las personas tenían derecho a votar. Lo cambiaron cuando se dieron cuenta de que las mujeres estaban empezando a ir a votar y decidieron que no, que los que tenían derecho al voto eran los hombres. Pero cuando pensaron en personas, en ningún momento pensaron en las mujeres. Cuando hablaban de personas, pensaban en los hombres. De hecho, esto fue mucho más explícito en Canadá, 1927. Estamos hablando de 1927, o sea, siglo XX. La legislación ponía que cualquier persona se podía presentar al Senado. Y hubo 5 mujeres, esas 5 de las fotos, que preguntaron, ¿las mujeres entramos en la categoría personas? ¿Podemos presentarnos? Y en 1927 el tribunal en Canadá, entre el que presentaron esa petición, les dijo que no, que las mujeres no eran personas, no entraban dentro de la categoría personas y no se podían presentar al Senado. Tras 2 años de lucha legal, el tribunal tuvo que admitir que sí, que las mujeres son personas y permitirles presentarse al Senado. De ahí el irónico titular de ahora ya somos personas, por fin. De hecho, el sufragismo, que vemos como algo siempre en blanco y negro, estamos hablando de que aunque hay países pioneros que entre 1920, en el periodo de entreguerras, ya están dando el derecho al voto a las mujeres, la mayor parte de los países es después de la Segunda Guerra Mundial, asociada a procesos de decolonización y del final del fascismo, es decir, estamos hablando de 1950. Y nos olvidamos de que hay países, de estos países tan sumamente avanzados y del primer mundo como Suiza, en que el derecho real de voto de la mujer no fue completo hasta 1991-92, años 90. Es decir, hasta los años 90 en Suiza las mujeres no tenían un derecho completo al voto. Lo tenían federal, pero no cantonal. Y de hecho hay un problema... Uy, lo siento. Hay un problema en que no solo es una cuestión de votos, sino también de acceso, pues eso, a la universidad, a la educación, etcétera, etcétera. También aquí hay que ver que cuando hablamos de mujer, en realidad estamos hablando de mujeres. Cuando las primeras mujeres pueden acceder a la educación universitaria, y la primera mujer en España, por ejemplo, en Barcelona, consigue licenciarse y doctorarse
en medicina, que es esta Dolores Aleurriera, que es 1882, a la vez de una población de 17 millones de personas que había en España, analfabetos eran 12 millones y había otro medio millón de semianalfabetos. Teniendo en cuenta además que hay una gran diferencia en la educación de los hombres y las mujeres. De esos 5 millones de personas alfabetizadas, 3,3 eran hombres y solo 1,7 eran mujeres. Y eso se mantuvo hasta los años 60, 70, 80. Todavía sigue habiendo una gran diferencia cuando se habla de alfabetización en alfabetización masculina y femenina. De hecho, los tópicos de los que van a tirar desde los que va a tirar la propaganda antisufragista, vamos a ver que son los mismos tópicos que se basan en ese discurso sobre lo que debe ser una mujer y lo que no, y vamos a ver que son las mismas respuestas que se siguen dando hoy en día ante movimientos como el feminismo. Esa imagen de la mujer que para qué le vas a conceder el derecho al voto si en realidad lo que se preocupa es de la cocina, las sufragistas como mujeres feas que en realidad lo que no han conseguido es follar y casarse, como odia a hombres que en realidad quieren eliminar los derechos de los hombres, o como personas sobre las que hay que ejercer una violencia y callarlas a la fuerza. Esa gran opresión de la que hablaban cuando vemos la viñeta anterior, en que odian a los hombres y van a oprimirlos, es precisamente cómo trataban a las mujeres. Es decir, la gran opresión de los hombres iba a ser que iban a tener que lavar la ropa y criar a sus hijos. Al final los privilegios se ven como derechos y las opresiones no se perciben. Porque además los hombres pensaban que si la mujer accedía a los derechos no podía ser una cuestión igualitaria, alguien tenía que salir perdiendo. Si yo tengo unos privilegios y la otra persona accede a tener derechos, yo los voy a perder, lo veo como una pérdida total. En cambio, hay una cuestión muy, muy, muy problemática con el sufragismo, que fue que precisamente lo que intentó fue reapropiarse del discurso sobre la feminidad para resignificarlo, pero no lo cambiaron. Así pues, empezaron a ejercer violencias precisamente al resignificar un discurso que era esencialmente violento. ¿Contra qué lo hicieron? Igual que hablábamos de Rubin y la pirámide de aceptabilidad, contra todo el que se quedase por debajo de esa pirámide. Así pues, el discurso de parte del sufragismo fue, bueno, es que yo puedo ser enfermera, madre, soy el ejemplo de la feminidad normativa, pero se me iguala a la gente con diversidad funcional, a personas que no sean neurotípicas, con lo cual lo que están diciendo es, yo merezco votar porque me estás igualando con gente que yo considero inferior. Y lo vemos en la viñeta, los lunáticos, que son, era la forma de llamar a los locos, la gente con diversidad funcional, el borracho, el criminal, etcétera, etcétera. Y esto es un problema, cuando tú simplemente intentas resignificar un discurso que está mal, pero no rompes con él, te puede servir para tus intereses, pero ejerces violencia sobre otras personas. De todas maneras, aquí hago un inciso en que cada vez que os hablen de que las feministas de antes, etcétera, etcétera, es que las feministas de antes de verdad eran feministas y sus métodos de verdad eran buenos, os voy a recordar que los métodos eran bastante violentos. De hecho, no sé si veis estas dos viñetas, pero estas vienen de que Edith Garruth había aprendido Jiu-Jitsu y entrenó a las sufragistas inglesas en artes marciales para pegarle a la policía cuando hacían redadas. Es lo que se llamó el sufragitsu. Os juro que no os engaño. De hecho, la sufragista que ha aprendido Jiu-Jitsu pegando a los policías viene de un par de casos en que montaron unas trampas gigantes. Este incendio viene de un caso en que estaban protestando delante de un club social porque no dejaban entrar a mujeres, no se admitían socios mujeres. El guardia de seguridad tuvo la malísima idea de decirles, claro que admitimos mujeres, ¿quién si no nos va a servir el té? Con lo cual las sufragistas llegaron y le pegaron fuego al club social hasta derruirlo hasta los cimientos. Así que los métodos siempre fueron un poco particulares. De nuevo, si en algún momento queréis más información sobre esto, estaré encantada de daroslo. Este caso es el de Rosa María Billinghurst, que fue de los primeros inventos de una silla de ruedas. Estaba paralizada de cintura para abajo y apañó
esas ruedas con un triciclo y una silla para poder ir a las manifestaciones, y por supuesto aprovechaba toda oportunidad que tenía para utilizar el triciclo para embestir a la policía. Y de hecho, con toda esa segunda ola y después del feminismo también intentaron, igual que habían intentado las feministas, aprovechar el discurso para resignificarlo, resignificar otras partes del discurso. Sobre todo el arte ha tenido una gran labor en reapropiarse y resignificar la corporalidad asociada a la mujer. Os he puesto unos cuantos ejemplos bastante claros. Esa idea de que el cuerpo es un campo de batalla. Es decir, el cuerpo no es neutro y cómo percibimos el cuerpo tiene mucho que ver en cómo percibimos el género. Os he puesto Judith Chicago, que creó una especie bueno, es una obra de arte, pero en realidad es una performance. Tiene toda una serie de mesas en que cada una es una mujer importante en la historia para visibilizar y crear esas genealogías. Es muy importante en el discurso el tener modelos y el rescatar esas mujeres que han hecho cosas, han creado, etcétera, etcétera, es muy importante, no solo para tener modelos de sí hay mujeres creadoras, sino también para discutir esa idea de que el hombre crea y la mujer tiene hijos. Otra de las grandes campos de batalla ha sido precisamente la menstruación. Esa idea de que como es un residuo, es peligroso, es sucio, es algo de lo que no se puede hablar, podemos ver sangre, pelis, gores de miedo, eso no pasa nada, pero vemos una gota en la menstruación y todo el mundo se vuelve loco. Eso de pasar las compresas como si fueran droga, las tienes que esconder, nadie puede ver una compresa, nadie puede saber que tienes la regla. Rupi Kaur es una poetisa y subió una serie de fotos relativas a la menstruación e Instagram le cerró la cuenta. Hubo tal protesta que tuvieron que decir que era un error. ¿Era un error de qué? O sea, no se cierran cuentas que tienen peleas de perros y muchísima más sangre y cierran esta por una foto en que hay una mancha. Eso ya conlleva el repensar el discurso. Aún así, el sistema tiene una gran capacidad de absorción. Os lo he puesto con dos ejemplos, el de María Belia Marmolejo, una artista que siempre había tenido muchos problemas, porque la habían acosado muchísimo porque tenía reglas abundantes y de niña eso había sido un horror. Hace una performance en que toma emenagogos, de hecho, para tener una regla especialmente abundante, y se pasea por una habitación pues sangrando libremente, llena de compresas y manchando las paredes, precisamente para denunciar esa presión sobre la menstruación. ¿Cómo se vendió en los medios? Como un canto a la feminidad, a la fertilidad, a la maternidad, etcétera, etcétera. Y María Belén Marmolejo diciendo, bueno, no habéis entendido nada o no habéis querido entender, es más, no habéis querido entender. Y cuando se hizo un concurso de arte menstrual en México, se dejó que hombres cis, que no menstruan, que no tenían útero, que no tenían nada, participaran. Siempre que les dejaran sangre, con que pintaran con sangre menstrual valía. Y no solo eso, sino que el primer premio se lo dieron a un hombre cis. Es decir, organizas un concurso de arte menstrual precisamente para reivindicar el tema de la menstruación como algo que tal y acabas, bueno, la reabsorción que hemos dicho. Esto además tenemos que tener en cuenta que es un discurso que no solo va a estar en el discurso oral, sino como hemos dicho también en la publicidad. La importancia de la publicidad en nuestro siglo ha sido vital en el mantenimiento del rol social de la mujer. De hecho, Betty Friedan habla del malestar y la depresión como un sentimiento especialmente femenino asociado precisamente a la vuelta al hogar después de la Segunda Guerra Mundial. Toda la publicidad se centró en decirle a la mujer que tenía que obtener la felicidad y la realización, no solo a través de ese mito de la maternidad, sino también de que si tenía electrodomésticos, una casa en las afueras y un marido que no le pegara como en esta publicidad, pues que tenía que ser feliz. Pero esas mujeres que habían trabajado, que tenían unos derechos, que se habían acostumbrado a otra cosa, se ven de nuevo relegadas al mismo papel doméstico irrelevante en que lo único que hacen es pasar la aspiradora. Con lo cual se crea una depresión y un movimiento gigante. Y en esto contribuyen tanto la publicidad como las revistas femeninas. Muy recomendable el libro de la mística de la feminidad de Friedan. Pero esto sigue pasando. Os he puesto unos cuantos ejemplos contemporáneos. El Día del Niño y el de la Niña, cómo se transmiten los roles de género a través de los juguetes, la publicidad, etcétera, etcétera.
que la feria del hogar, igual que... Esto es de Murcia de hace no mucho, en que es la mujer que es reina del hogar porque tiene electrodomésticos. Este es especialmente pernicioso. Es un anuncio de un concesionario de Renault usados que dice: Paula Hernández, 40 años, 2 divorcios, 0 hijos, hay usados que no podrás dejar pasar. Es decir, esa transmisión de esa idea de que la mujer que ha tenido una sexualidad activa está usada. Pero también en otro tipo de discursos, no solo en la publicidad, sino en discursos políticos. En el humor, en las viñetas, esa imagen de la mujer negra como especialmente rabiosa, en cosas que en los hombres se consideran normales. La rabia es un sentimiento que no se permite a la mujer. No se permite, los tacos en la mujer suenan peor, la mujer tiene que ser moderada, no tiene que dar órdenes directas, y esto además en la interseccionalidad afecta especialmente a mujeres no blancas. Y esa imagen de la mujer violenta por romper una raqueta, que es algo que en los tíos se ve como completamente normal. O, por ejemplo, un anuncio institucional del metro de Madrid en que la mujer aprovecha para pintarse y el hombre para leer. O en la campaña de Trump, en que la imagen con mayor cantidad de merchandising que más éxito tuvo fue precisamente la que realza la violencia contra la mujer, en esta imagen de Trump con la imagen de Medusa. Por cierto, Medusa, que en uno de los grandes relatos en torno a Medusa, que siempre hemos visto como la mala, es una mujer que es castigada por ser violada. Y que no solo es castigada por ser violada, sino que quedándose en soledad, aún así los hombres intentan matarla continuamente, allá que en realidad no hace nada más que defenderse. Tenemos que ver los mitos también. Y en esto influyen también las revistas femeninas. Como ya vimos en Roma, en que se crean una serie de discursos que son contradictorios, las revistas femeninas tienen un gran papel en crear también ese discurso contradictorio que va a hacer que nadie pueda nunca alcanzar ese ideal. Había un chiste con esto de cuáles son los contenidos de una típica revista femenina, que es: pruebe esta receta, cómo perder 20 kilos, acéptese como es, atraiga a este hombre. Es decir, te van a dar mensajes que son no solo el de la portada, en que siempre van a ser mujeres jóvenes, sexualizadas, etcétera, etcétera, en posturas que serían ridículas en un hombre, y que además los hombres van con ropa, que parece que es algo que, no sé, es inviable en las portadas de las revistas femeninas, sino que los mismos mensajes que transmiten son totalmente contradictorios, y lo cual crea una sensación continua de inestabilidad emocional. Todo esto llega un momento en que se analizan dentro de movimientos que cuestionan precisamente el discurso. Es decir, cuestionar el discurso es cuestionar la construcción, tanto en el género, en la construcción cultural, qué cantidad de géneros hay, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Se nace mujer, se llega a serlo, qué hemos dado por supuesto. Una de las grandes cosas fue también el tema de se es mujer, se está en una categoría de mujer o se performa continuamente el género. Voy a apurar un poco porque os he dicho que os dejaba media hora, así que voy a apurar un pelín. ¿Qué pasa ahora? Volvemos a los orígenes. Hemos dicho, no sabemos nada de la prehistoria, y os lo he dicho, no tenemos ni idea de cómo era el género en la prehistoria. Pero en cambio, si nos fijamos siempre en los museos, en las revistas, en los libros, nos han presentado las sociedades prehistóricas como si fueran nuestros roles de género actuales. Es decir, la mujer cargada de hijos, el hombre cazando, etcétera, etcétera. Además, siempre cazar mamuts. Si veis todas las imágenes, ponéis prehistoria, es el hombre cazando mamuts, la mujer en la cueva recolectando. Hay un chiste muy, muy bestia aquí de la evolución del hombre respecto a la mujer, pero si os fijáis, cada vez que nos venden la evolución del hombre, igual que con los derechos del hombre, es del hombre, varón, no aparecen las mujeres. Las Guerrilla Girls lo hicieron también con el tema de que en los museos no se exponen artistas femeninas, aunque en los fondos haya artistas femeninas. Hicieron esta campaña de que si la mujer tenía que estar desnuda para estar en el Met, porque solo aparece como musa, pero no aparece como artista. Esto está cambiando, afortunadamente. Os he traído unas cuantas imágenes en que empiezan a cambiar esta imagen, se ha analizado, se ha visto cómo se reproducen estos roles, y hay un esfuerzo por cambiar nuestra propia concepción de cómo presentamos la historia y la realidad y el discurso. Aún así tenemos que ver que esto no está superado, y estos discursos que se entroncan directamente con la antigüedad, con los discursos sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer, siguen estando en nuestra sociedad.
Y aunque os traigo dos textos que son de los 70 y de los 80, uno por parte de Pablo VI, que dice que como reacción precisamente al feminismo, sobre todo a la segunda ola del feminismo y tal, que la verdadera emancipación femenina no se encuentra en una igualdad formalista o material, sino en que la mujer sea madre, es decir, en su rol tradicional. O Patrick Jenkins en los 80, que era ministro británico de Asuntos Sociales, diciendo que no creía que las madres tenían los mismos derechos que los padres, porque si el Señor hubiese deseado que tuviéramos iguales derechos para ir al trabajo, no habría creado a hombres y mujeres. Estos son hechos biológicos. Cada vez que os hablen de biología, de ciencia y tal, recordad que Patrick Jenkins también pensaba que no tener derechos laborales las mujeres era una cuestión de biología. O como lo que ha sido el anuncio votado como el anuncio más machista del año en España, que es este anuncio del Corte Inglés, que sigue presentando a las madres como las encargadas de llevar todo el peso de cuidados emocional, etcétera, etcétera, de la familia y de cargar con todo lo que es la autonomía que se permite a los hombres, precisamente en ese 97% de entrega, 3% de egoísmo, 0% de quejas. Es decir, esa imagen de la ciudadanía de Rousseau y de la maternidad de Rousseau sigue presente hoy en día y se presenta todavía en algunos medios como algo positivo. Así que, y 32, me ajusto al tiempo. Os doy las gracias por vuestra atención. En cuanto a cuestiones ya un poco más formales, ahora lograré volver a encontrar el chat para leer comentarios, preguntas y demás. La bibliografía que os había dicho, desde ese análisis de Weinter sobre la creación del mito del amor maternal, Bubar, que no sé, o sea, el segundo sexo hay que recomendarlo siempre, hasta cuestiones de brujería y construcción social de Axel Muller, que es menos conocido que el de Federici, o cómo se construye la identidad de Hernando. Os he dejado también una bibliografía un poco más específica sobre temas de cómo se construye la prehistoria, o los conceptos de sexualidad o poder o lenguaje incluso. Os dejo mi mail por si tenéis preguntas, sugerencias y demás. Sugerencias administrativas os remito a Natalie. Y el tema de la certificación. Así que no sé si, Natalie, abrimos turno de preguntas, etcétera, etcétera, o cómo lo hacemos. De Sí, silencio. sí, bueno, muchas gracias, Pati. Súper interesante. Perfecto, redondísimo como siempre. Bueno, yo sí estoy mirando el chat. Ha habido algunos comentarios a propósito de algunas cosas que tú ibas planteando. Me llama mucho la atención en un comentario de alguien que no se podía creer lo de Suiza. Y varias que quieren ser brujas, que quieren volar. Mira, hay un comentario interesante de Dani que dice: qué maravilloso saber todo el redescubrimiento que ha propiciado la ginecología natural, considerando lo que tú exponías. También varios comentarios respecto de mitos y no sé si lo de la mayonesa, es que la mayonesa es fantástico, lo de que la mayonesa se corta con la regla, yo creo que me lo han dicho todavía a mí, o sea, tal cual. Pati, si puedes poner de nuevo la bibliografía, piden dos. De todas maneras, esto se envía, ¿no? Sí, se lo vamos a enviar, le enviamos el PDF. Y bueno, te da las gracias, que ha sido muy clara. Y Ashley quería hacer alguna pregunta. Ah, por cierto, a Carla, báñate todo lo que quieras, no se corta nada, cero. O sea, ese mito de lavarse la cabeza y tal, o sea, no sé de dónde viene, pero sí, es muy repetido y no... Viene de toda esta historia de la menstruación como algo dañino, pero sí, mitos de total. Sí, los materiales se los vamos a enviar. Y las preguntas, sería interesante que nos hicieran, que plantearan las preguntas ahora, para poder socializar. De hecho, está pensado así, ¿no? Dejamos un espacio justamente para eso, para que Patricia pudiera hacer la presentación de corrido ya. Ashley, mira, hay dos preguntas, tres, dice. Paula, me gustaría saber en qué hora estamos hoy. He visto que estamos en la tercera ola, pero he visto algo de la cuarta ola. Sí, bueno, y en algunos en la quinta. El problema es que no hay una clasificación muy unificada.
De hecho, hay algunos que consideran primera ola precisamente a Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Christine de Pizan, etcétera, etcétera, todo ese feminismo ante litteram. Y entonces ahí se consideraría primera ola eso, el sufragismo la segunda ola, que todo el mundo considera la segunda, la tercera, y todos los temas de interseccionalidad, teoría queer, etcétera, etcétera, como la cuarta. En realidad lo normal es considerar que la primera ola es el sufragismo, la segunda, el momento en que analizan el género, es decir, 70, 80, todo el tema del nacimiento de la teoría queer con Butler y tal, que son los 90, la tercera, el tema en que se empiezan a plantear que el género no solo es una cuestión cultural, sino que es una cosa que se tiene que repetir continuamente para que funcione, y temas de transmisión y tal. Y a veces se habla de la cuarta ola siguiendo esta clasificación de primera, segunda, tercera como los 90, con todo el tema del ciberactivismo, con Donna Haraway precisamente, con el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera, se empieza a hablar de una cuarta ola. Más que a un nivel puramente teórico, sino un nivel que sí tiene sus cuestiones teóricas, con lo de la mujer ciber y tal, lo de prefiero ser una cyborg que una diosa, también a nivel de medios de transmisión, de forma de transmisión, de cómo se hace. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar de cuarta ola. Pero no hay nada unificado, ¿eh? Ya te digo que esto depende mucho de qué autora leas, porque te va a variar muchísimo la periodización. A ver. Mira, hay dos preguntas, Ashley y alguien más hace una pregunta Lo de las similar. mujeres infértiles. Era un gran problema porque, claro, la infertilidad se consideraba que te sacaba un poco de esa categoría de mujer, y era un drama cuando eras una esposa. Por otro lado, también se podía aprovechar en un momento dado precisamente para escapar de las imposiciones de la maternidad. Pero sí se consideraba como una especie de castigo divino, y era un problema gigantesco. En cambio, por ejemplo, hay sociedades africanas en que las mujeres infértiles o que han pasado la menopausia pasan a ser consideradas un poco dentro de la categoría de varón, y, por ejemplo, pueden tomar esposa y ejercer los roles del varón. Entonces, está a medio camino entre el drama y el trauma, y la posibilidad de escapar de los mismos roles de género. Dependía de qué camino en ese momento se tomara y qué contexto. Pero sí, igual que las prostitutas se consideran infértiles y salían de la categoría de mujer para pasar una cosa, a ser una cosa intermedia o marginal. A ver, más. Lo del conocimiento, claro, es que el conocimiento al final es la misma reina roja, es decir, conocemos muchas cosas, pero el discurso tiene una gran capacidad para perpetuarse, precisamente porque está naturalizado y hay cosas que damos por supuestas. Entonces, todos estos temas del cuerpo es un campo de batalla. Tenemos que ver que todos estos discursos en torno a la corporalidad, la centralidad del útero, la corporalidad femenina y tal, más que hacer mística, tenemos que romperlo. Igual que con la independencia, la ciudadanía y tal, la única forma de acabar con ello no es reapropiárnoslo, sino romperlo. Con todo el resto de conocimiento es lo mismo, hay que romper con el sistema al final, porque la única forma de salirse de ello es saber cómo nos lo venden, saber cuál es el sistema de transmisión y romper esa transmisión. Porque solo la reapropiación nos puede valer de forma muy temporal, pero no sirve a largo plazo. Lo de valorar nuestra menstruación. Más que valorarla en sí, creo que tenemos que ser conscientes de que es algo que es natural. Es decir, lo que hay que pelear mucho es esa idea del asco en esa sangre que no se da. O sea, si te sangra la nariz no pasa nada, puedes ir chorreando sangre al baño, y si se manchan las cosas no pasa nada, pero como manches medio milímetro porque se te ha movido la compresa, parece que nos vamos a morir. Es decir, esa cuestión de, bueno, es sangre, ya está, no pasa nada porque sea sangre. No vamos a matar las plantas, pero tampoco es el asco, no es más que sangre.
eso es una gran batalla que se ha hecho, y el tema de los artivismos y el arte menstrual está muy presente ahí. La loca de los gatos, la mujer soltera, etcétera, etcétera. Hay un libro, no sé si os lo he puesto, pero es justo la loca del ático, que trata todo el tema de en época victoriana, sobre todo, cómo se construye esa imagen de la loca de los gatos, de la mujer que no cumple con los estereotipos de la mujer, que no es madre, que no es tal, y que siempre así acaba siendo una loca que acaba encerrada en el ático por su familia, etcétera, etcétera. Que lo hemos reconstruido un poco en la loca de los gatos, que es eso, que la mujer soltera que acaba con 25 gatos en su casa. Que por otro lado me parece un plan fantástico más que un insulto. Y cabras, además de gatos. Hay que tener cabras en esta vida. Dani, sobre el tema de brujas, histeria y demás. Mándame un correo, Dani, porque te mando información y tal, bibliografía y creo que tengo artículos y tal. Así que todos estos temas, cuando tengáis las preguntas que sean de dudas sobre bibliografía, material y tal, mandadme un correo. Dadme un tiempo, porque la última vez tuve varios, tengo que recopilar la información, mandarosla, responderos y tal, y puedo tardar un pelín. Pero mandadme las preguntas al correo, que os lo mandarán ahora y pondré, bueno, lo pongo aquí por si lo queréis apuntar. Y os lo respondo. Lo mismo con Freud y tal. Justo lo que dice Carla, de que si la mujer es infértil puede esposar a otra mujer y no se ve raro, sí. Hay sociedades que es eso, que cuando es infértil pasa a considerarse. Y sociedades que tienen 3, 4, 5 géneros que rompe completamente con lo que es el concepto de mujer y de orientación de sexual y de matrimonio y de familia y de todo. Temas trans, es precisamente el cómo se percibe la corporalidad. O sea, que nosotros hayamos construido un binarismo y que asociamos una serie de características corporales, obvia que en realidad hay un espectro. De hecho, hay un libro de Fausto Sterling que habla precisamente de esto, de que no solo nos hemos olvidado de la fluidez, que por ejemplo en Roma sí que se veía posible, porque por H o por B en un momento tu cuerpo podía cambiar, y como el cuerpo era uno, en un momento dado se podía cambiar. Cuando se han visto como dos, pues se complica el tema de la identidad. De hecho, asumimos muchas cosas sobre nosotros corporalmente. Nosotros no sabemos si somos XX o XY, en realidad nadie nos ha hecho un análisis. Hay personas que son XX y tienen pene, y hay personas que son XY y tienen vagina, hay personas que son XXY, hay personas que son X0, con lo cual en realidad hay un espectro en que nosotros creamos categorías, igual que con las razas. La persona que en España es blanca, en Estados Unidos es racializada. Todo el tema de cuando a Banderas le dieron un premio y lo mencionaron como un hombre racializado y no blanco, y aquí parecía una cosa rarísima, es porque el concepto de raza es cultural. Con lo cual, que tú seas blanco o negro en un determinado país va a depender de la cultura. Y tú en Estados Unidos puedes decir que eres muy blanco, pero te van a decir que no. Entonces, de hecho, ahí viene muchas veces el tema de romper con las categorías y ver si de verdad nos sirven o no. La reapropiación refuerza los mandatos, sí. Hay que tener cuidado con la reapropiación. La reapropiación en un momento es importante. Es importante que nos reapropiemos ciertas cosas y le demos la vuelta. El problema es que tiene que ser algo muy, muy, muy temporal y saber muy bien qué estamos haciendo. No podemos reapropiarnos algo para simplemente decir que es positivo y ya está, porque al final es eso, al final mantenemos el discurso que queremos destruir. Disidencias, esta pregunta no la entiendo muy bien, lo de las disidencias sexuales, en cuanto a orientación, porque por ejemplo en los 70
había un problema con las lesbianas, que se veían como masculinas y hubo un problema de que no se aceptaba a las lesbianas como parte del feminismo y de hecho de ahí viene también el lesbianismo político. Es decir, al final las disidencias de la norma siempre cuestionan la norma y eso siempre es bueno el ver. Cuestionan precisamente algo que tenemos muy naturalizado y el primer paso para ver cómo funciona la norma es cuestionarlo. Es igual que con las médicas en Roma. Si el primer paso para cuestionarme si había médicas o no es que empiece a buscarlas. Y para buscarlas tengo que saltarme la norma. A ver... que han querido contar una sola... Sí, hombre. De hecho, el tema de contar solo una historia se empezó a cuestionar precisamente en los 60, 70 con la historia social. Y se empezó a cuestionar con las clases bajas, que no todo eran reyes y batallas, sino que había también campesinos. Y a partir de ahí se dijo también que había mujeres y niños, etcétera, etcétera. De hecho, fue muy curioso porque al principio de los 80 y al final de los 80 hubo dos congresos y uno dijo, las mujeres tienen historia, y ya a finales de la década era como, ¿cómo hacemos la historia de las mujeres? Es decir, ese cambio de decir no tenemos historia a cómo la contamos es bastante moderna. Es decir, durante un tiempo se pensó que no podía hacerse esa historia. A Pablo sobre sociedades o culturas que rompen con lo binario, lo mismo, escríbeme a... la apropiación. La apropiación o reapropiación, como pregunta. Cuando hay un discurso lo crea un grupo social. Cuando tú coges ese discurso y lo cambias y te lo haces propio, te lo reapropias. Un buen ejemplo es, por ejemplo, los mismos conceptos, por ejemplo, el maricón. Se concibe como insulto. Si yo me lo reapropio y de repente lo empiezo a usar dándole un significado positivo, le quito la fuerza de negatividad que tenía. Por otro lado, también se puede hacer para mal. Un grupo oprimido tiene una cultura, un discurso y tal, y yo puedo apropiármelo y designificarlo y quitarle ese elemento. No sé, con el flamenco, cuando el flamenco pasa a ser bien considerado, se elimina toda la historia de los gitanos de él. Entonces, cojo un elemento, paso a considerarlo positivo, pero se lo quito a la cultura que está oprimida y que ha utilizado ese elemento como un elemento de resistencia. Entonces, los elementos de apropiación y reapropiación son dinámicas de poder que se dan entre dos grupos y sus elementos culturales, discursivos, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, se critica, en Estados Unidos hay mucha crítica con que personas blancas lleven las típicas trenzas de los negros, que es un elemento de resistencia, etcétera, etcétera. No son tonterías, es decir, es designificar algo que se utiliza para transgredir y para resistir. Lo de la foto de la sufragista Caballo, es una actriz, no recuerdo el nombre ahora mismo, y las marchas de las sufragistas siempre fueron muy espectaculares. Y esta es eso, iba muchas veces en su caballo blanco, vestida completamente de blanco y tal, representando la máxima feminidad, y era muy, muy impactante, salía mucho en la prensa, porque al fin y al cabo lo que hacían estas marchas eran retar mucho al discurso público. Lo de tejer, no, en realidad más que una cuestión simbólica, viene lo de asociarles al textil, es que es una labor muy repetitiva. El tejer es algo que es siempre lo mismo y entonces es algo que hace que la mujer esté ocupada continuamente en algo que va a ser para la casa, pero que no le requiere creatividad ni crear, etcétera, etcétera. Entonces era esa labor continua, repetitiva, que podía estar haciendo la mujer mientras se ocupaba de otras cosas. La manera de que no tuviera ocio en ningún momento. Luego es algo que también se ha reapropiado y el uso de
de los grupos por ejemplo, de costura y tal. Era un momento en que las mujeres aprovecharon para charlar. Entonces se juntaban a tejer, era algo que a los hombres no les resultaba peligroso, pero lo que hacían era crear redes de solidaridad y hablar, etcétera, etcétera. De ahí todo el problema de los chismes, de las mujeres no hablan, chismorrean, pues viene de toda esta reapropiación precisamente del tejido como un elemento de crear redes sociales. De cuidadanía, para Kira, el concepto de cuidadanía. Blanca Rodríguez, Universidad de Sevilla, tiene todo el desarrollo de esta idea. Dice que viene de hecho de una pancarta que era una errata en el Pumarejo, en Sevilla, en que no está muy segura de si era aposta o era una errata, pero le encantó el concepto de cuidadanía. Si me escribes, te paso algunos artículos y te doy el nombre y el contacto, etcétera, etcétera. Lo de la reapropiación, que ya lo he respondido antes. Y de nuevo los temas de temas trans. Precisamente cuando cuestionamos de forma más radical qué es ser mujeres, cuando cuestionamos el discurso más primario. Es decir, el primer discurso que basó todo el constructo de mujer fue el tema de la biología y del uterocentrismo. Cuando concebimos la identidad de una forma mucho más amplia, cuestionamos precisamente ese discurso. Leí una vez una metáfora muy, muy buena que decía que la identidad no son cajas, la identidad es como plantar un jardín. Entonces tú puedes tener muchos modelos de jardín, tu jardín puede crecer muy frondoso, puede que tengas una mano malísima con las plantas, pero al final la identidad es un tema muy, muy, muy complejo y es un tema muy orgánico. Y precisamente, precisamente el tema trans cuestiona muchas reapropiaciones en eso. Más que reapropiarse del constructo de mujer, lo cuestiona, y lo cuestiona de una forma muy, muy fuerte. La identidad y lo que consideramos natural o corporal igual no es una algo que vaya tan, no es un correlato perfecto. Y de hecho eso cuestiona muchísimo la normatividad. De nuevo, el tema de la identidad. La identidad es muy compleja. Cómo concebimos la identidad es un conjunto de un montón de cosas. Y de hecho hay cosas que son muy identitarias y que no lo tenemos en mente. Por ejemplo, el tema de la comida. Si nos planteamos cómo concebimos nuestra identidad, por ejemplo, en qué comemos, cómo nos afecta que critiquen lo que comemos, vemos que en realidad las identidades son complejas. El cuerpo es parte de nuestra identidad, pero cómo construimos esa identidad en relación con el cuerpo que tenemos, cómo percibimos nuestro cuerpo, esto no solo en temas de cuestiones trans, sino también cuestiones de gordofobia, de cánones sobre cómo es el cuerpo perfecto, es complejo. Es decir, cuando, por ejemplo, se niega en parte la feminidad a las personas gordas que no se ajustan a los cánones de belleza, el de no vas a poder parir, etcétera, etcétera. Son temas súper complejos. Así que lo importante, de hecho, en este caso no es obtener respuestas. Si partimos de la pregunta de qué es la identidad, es algo que nos llevaría siglos y que llevamos siglos debatiendo. Pero lo importante es plantearse las preguntas, porque son los primeros pasos. La transmisión del discurso, de los roles sociales, de la imagen, se basa en que no planteemos preguntas, en que demos cosas por supuestas, que demos por supuesto qué es ser una mujer, qué es ser un hombre, qué es ser una persona intersexual, si existe eso, si no. Todo eso se naturaliza desde que somos bebés. Un experimento en que se cogió un bebé y se vistió de rosa y luego de azul. Y se le daba a personas para que interactuaran con el bebé. Sistemáticamente el bebé vestido de azul fue leído como un bebé masculino, se le trató de forma más brusca, en plan, caballito, tal,
se le hablaba de campeón, etcétera, etcétera, y al mismo bebé vestido de rosa se leyó como mujer y se le trató de forma distinta. Se hacían movimientos más suaves, se le hablaba de princesa, etcétera, etcétera. Al final las identidades se construyen desde la cuna, se naturalizan. Hay cosas que damos por supuestos en cuanto a racialidad, en cuanto a biología, en cuanto a roles, en cuanto a emocionalidad, etcétera, etcétera. Y todo consiste en que no nos lo cuestionemos nunca. Así que hay que cuestionárselo todo. Lo biológico es el discurso primario, es decir, el discurso médico, científico, etcétera, etcétera, siempre es el primario para construir todo el resto, porque es lo que justifica la posición social. La única forma de justificar que la mitad de la población esté sometida es que tú justifiques que hay una razón biológica, médica y natural para que no voten o para que cuiden de los niños o para que no... O sea, ese discurso médico es lo primero que tiene que construir todo grupo social. Por eso también es tan importante cuestionarse los discursos científicos, médicos, biológicos, etcétera, etcétera. Precisamente el conocimiento situado del que hablaba Donna Haraway. No sé si hay más preguntas, pero voy a ver un poco que me estoy quedando sin garganta completamente. Que nos estamos quedando sin tiempo también, son las 12 menos 3 minutos. No sé si Natalie tendrá... Las preguntas están sumamente interesantes, yo creo, ¿no? Sí, pero no sé si tienes que decir cosas administrativas o no antes de que yo me siga emocionando aquí. Bueno, no, en realidad los temas administrativos están claros. Han preguntado si vamos a enviar los materiales, envío el PDF, ¿no? Sí, por mí bien, perfecto. Voy a enviar el material en PDF a los correos de todos los que han participado. Y bueno, la certificación es optativa, los que quieren pueden hacer la transferencia a la cuenta de la consultora, y quienes no, bueno, pues van a recibir igualmente el material, ¿no?, de apoyo. Pati también me consta que tiene una súper buena disposición si alguien te escribe o así para hacer alguna pregunta. Carolina pregunta si quedará grabado. Lo estoy grabando. Luego hay algunos problemas, lo he intentado en otro momento de enviar, no el de Pati, sino otra sesión, y hubo problemas con el envío por el peso, ¿sí? Pero se puede, si lo necesitas, lo puedes intentar. Claro, siempre y cuando Patricia lo autorice, ¿no? Sí, o sea, yo uso libre de estas cosas. Perfecto. Oye, y yo de verdad creo que están súper, como te dijera, las preguntas me han parecido súper interesantes. Creo que han permitido cerrar muy bien la presentación, porque bueno, claro, también está la problemática esta de cómo podemos abordar tantos temas, ¿no? Porque hemos abordado temas desde historiografía, a otros aspectos más relacionados con elementos identitarios. Entonces sí, es difícil abordar tantos aspectos de un solo tema, que a su misma vez están muy vinculados, pero yo creo que tú lo has hecho súper bien y esperamos que hayas podido responder a las preguntas de todos. De todas maneras, seguimos conectados, seguimos contactados. Yo voy a seguir, les voy a avisar de nuevas instancias que haya para compartir en ámbitos de capacitación que sean interesantes para nosotros. Nosotros, como les digo, trabajamos en el área de género, trabajamos en el área de lenguaje, interculturalidad, género y educación. Entonces vamos a estar avisándoles sobre las nuevas instancias, ¿sí? Así que muchas gracias, Pati. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sentiros completamente libres de escribir para cualquier duda, petición de bibliografía, etcétera, etcétera. Si no respondo en un par de días, volver a escribirme, porque también es cierto que tengo la memoria de Dori y a lo mejor hay cosas que entran y salen aleatoriamente. Y muchas gracias a todo el mundo por os haberos interesado, haber participado, etcétera, etcétera. Perfecto. Así que
Mira, y además aquí me están poniendo varias sugerencias para ver lo del video. Sí, yo creo que voy a buscar alguna, voy a intentar implementar alguna de estas sugerencias. Lo de YouTube me parece bueno, porque podríamos tener un canal de YouTube, fíjate que no tenemos. Así que, y además, ¿qué harías en YouTube, Pati, para la posteridad y para Ya, la eternidad virtual? ahí estoy yo en la eternidad. Chao, que estén súper bien. Muchas gracias por participar. Chao, Chao, Pati. Chao, Adiós. muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. a ver. Chao, muchas gracias por todo. Chao. Chao, muchas gracias. Oye, Pati, al final se inscribieron, porque al final, claro, como siempre se inscribe gente a última hora, te voy a decir la cantidad de personas que se inscribieron. Se inscribieron 93 personas. Así que estuvo muy Ahí buena, al límite. claro, al límite. Fue muy buena la idea de repetir la presentación, porque en la primera instancia no íbamos a alcanzar a tener Ya. a toda la gente en sala. Así que, súper bien. Ahí, dejo de compartir la Ahí. pantalla y perfecto. Ya. Pues sale, que son las 12 de la noche aquí y voy a... Sí. Hablamos mañana. Hasta Chao, mañana. María Chao, chao. Carolina, Angélica, Natacha, adiós. Pamela, Miranda, chao.